Bienvenidos a un nuevo lado B. Hoy con un tema que me encanta, que es la autenticidad. Cómo la autenticidad hoy, para mí, es el nuevo alto rendimiento. Voy a intentar que entiendan cómo llego a esa conclusión. Empiezo por conectar con este episodio donde recuerdo en mi infancia esa escena que siento que me hace empezar a ser menos espontáneo, a darme cuenta que mostrarme de verdad podía doler, podía hacer que no tuviera la aprobación de otros. Y me hace dar cuenta de que si bien fue una conclusión muy coherente que en ese momento tuve, después me terminó condicionando y lo que cambió no fue tanto lo que me pasó, sino mi conversación interna, ¿no? Hay una historia bien conocida que es de 2 hijos de un padre alcohólico. Uno termina alcohólico como el padre y el otro nada que ver, cero alcohol, muy saludable, una vida radiante, vital. Y cuando le preguntan a cada uno por qué terminó así, los 2 respondieron lo mismo: "Porque mi padre era alcohólico". Todo eso nos demuestra la importancia de cómo cada uno es dueño de su narrativa interna, ¿no? De la importancia de la historia que nos contamos y que no elegimos tanto lo que nos pasa, pero sí la historia que nos contamos, ¿no? Qué es lo que hacemos con lo que nos pasa. Em, y ahí me pregunto, ¿no? Digo, bueno, ¿desde qué relato sigo actuando? Eh, ¿Qué escena del pasado sigo proyectando en el presente? Como esa escena que les comenté de mi infancia. ¿Cuánto de eso me ha perseguido? ¿Cuántas pesadillas he tenido con esos niños que no me logro desapegar? Y hasta recientemente uno de ellos me enteré que habló bien de mí, que me consideraba una buena persona. Entonces me chocó más todavía. Digo, ¿cómo uno guarda en la cabeza cosas que en verdad son irreales? No sé, no son parte de lo que uno cree que se da, ¿no? Pero bueno, qué paradoja hay ahí en la vida, ¿no? Y es tan importante la forma en la que nos hablamos que define mucho, ¿no? Me acuerdo de cuando iba a jugar al fútbol, si yo entraba convencido de que iba a jugar bien, jugaba bien. Y si yo entraba dudando, pensando que iba a jugar mal, jugaba mal. Y eso que hay 1000 atletas y deportistas de élite que lo confirman en sus historias, eh, te hace dar cuenta que tu narrativa interna de verdad define, crea el rendimiento, crea la realidad. No es que la describe, sino que la crea, ¿no? Qué diferencia, y qué importante que es entender eso, porque cuando veo mi infancia, veo que mi accionar fue coherente con el sistema educativo que en ese momento tuve, con que creo que la educación no se enfocaba tanto en despertar tu autenticidad, sino que aprendieras a obedecer, a seguir reglas, a la importancia de el profesor, de atender sus expectativas, de asignarle autoridad a una voz diferente a la tuya. Y bueno, es la forma que la educación se entendía en ese momento. Hoy, por suerte, todo eso está cambiando mucho, ya cuando veo la educación de mis hijos. Pero a lo que voy es que cuidado porque algo coherente no necesariamente
quiere decir que es real, que es verdadero, que es auténtico, ¿no? Entonces la importancia para mí, de decir, bueno, ok, entiendo lo que me pasó, entiendo la estructura de coherencia del sistema que me rodeaba en ese momento y del entorno que tenía, desde lo familiar, desde la educación, desde las situaciones que vivía con mis amigos, pero nada de eso me define. Y al final el dueño de cómo quiero contar esa historia soy yo. Y hoy me pasa que cuando miro hacia atrás, ¿vieron los libros de Elige tu propia aventura? A mí me encantaba leerlos, que tenías como varios finales. Y a mí me pasa un poco algo así, pero con el camino de mi vida, ¿no? Decir, bueno, tengo varias formas varias posibilidades de contar esta historia. Y, y bueno, el hecho de haber apagado quizás esa voz auténtica por esto que me pasó y cosas que me pasaron de chico que me terminaron definiendo, también me trajo otras cosas buenas, que fue entender a al otro, entender las expectativas de otros, ponerme al servicio de otros, que que no sea todo, eh, por mí, sino pensar en qué es lo que el otro quería y cómo ayudarlo. Y eso para mí también fue muy poderoso después durante mi carrera, ¿no? Como profesional identificar la importancia de los clientes internos, externos, entenderlos, anticiparse a sus demandas y todo eso para mí fue muy bueno. Y fue parte de este camino si bien tenía esa voz interna anestesiada, silenciada, hubo mucho que aprendí y que valoro de este proceso. Siento que hay algo que quiero confesar también, que es que yo de chico nunca me peleé, nunca me fui a las manos con alguien, y eso en su momento me pesaba mucho, ¿no? Me hacía sentir menos hombre o menos. Y hoy lo miro y digo: "Qué absurdo", ¿no? Qué primitivo que era mi pensamiento, cómo en realidad, mi pensamiento no, el del entorno que tenía, pero que yo me terminaba sintiendo en la obligación de aceptar o de validar. Y hoy digo, o sea, qué bajo que tengo que caer para llegar a lo físico, a lo primitivo, por no tener argumentos para defender una idea. Qué qué lejos que estoy de eso, de querer eso, de sentirme identificado con eso, ¿no? Y qué lejos que me gustaría que mis hijos estuvieran de eso también. Eh, entonces, como ahí vuelve un poco la importancia de qué historia me cuento y qué es lo que mi cuerpo me dice, porque había algo que me hacía sentir incómodo con eso y no lo entendía muy bien. Y darme cuenta que en realidad valía esa voz interna que yo tenía y no tanto lo que otros estaban tratando de que pensara o de creyera de determinada forma, ¿no? Y eso me hace preguntar, ¿no? Digo, ¿qué otras creencias quizás están en el aire y les sigo dando vida? Em, ¿Desde dónde sigo actuando que sigo poniéndole demasiado peso en lo que otros piensan o creen? Y, y otra confesión es sobre el burnout, sobre
ese primer episodio que me daba un poco de vergüenza de contar. Y algo también internamente me decía que tenía que publicarlo. Y, y después, con el tiempo, fui entendiendo, más recientemente, que lo que yo pensaba que era algo de debilidad, de decir, bueno, el que tuvo un burnout es porque no fue lo suficientemente fuerte y, y lo veía como algo negativo, como algo inferior. Qué equivocado que estaba, ¿no? Como cuando yo lo viví, y la vida muchas veces te enseña desde ahí, ¿no? Vivir las experiencias para después poder juzgar, transitar eh, el camino primero antes de juzgar. Cómo me di cuenta de cuánta sabiduría que hay en conectar con lo que tu cuerpo te está tratando de decir, escucharlo y poder reaccionar a tiempo. Porque si seguís callándolo, es cada vez peor, cada vez te va a tratar de hablar más fuerte y a veces lo más peligroso es que no te habla de forma tan aparente, a veces son enfermedades silenciosas que, que vienen y que después son difíciles de revertir, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio de visión total, ¿no? Decir, que cuánta sabiduría hay en escuchar al cuerpo. Ahí después fui a investigar y me di cuenta que el cuerpo manda 80% de la información que intercambian cuerpo-mente es 80% del cuerpo hacia la mente y solo 20% es de la mente hacia el cuerpo. Entonces, cuánta sabiduría hay en pararnos para entender nuestro cuerpo, a identificar sus señales, a entender de que no es el enemigo, que hay que callarlo, que hay que ignorarlo, sino que es un aliado estratégico que te habla mucho más de lo que creemos. Y qué importante que es tener prácticas como yoga, como meditación, poder detenerte a vaciar la mente y escuchar el cuerpo, ver qué es lo que te está queriendo decir, porque así como me pasaba en esos momentos donde yo tenía un diálogo interno negativo y el cuerpo reaccionaba a eso, es como darme cuenta que hay una relación mucho más profunda entre lo que nos pasa y cómo poder crear esa realidad que queremos, ¿no? Decir, hoy me pasa, por ejemplo, que eh, tengo, para mí tengo la agenda que tanto soñé, que es levantarme y no tener una presión por horarios al inicio de mi día, de obligaciones, sino dedicarlo a hacer lo que me gusta, que es meditar primero, entrenar, poder tener mis rituales que me generan esa energía, que me hacen estar bien emocionalmente. Y bueno, y después de ahí sí, empezar el día, estar en un ambiente rodeado de naturaleza, poder estar cerca de mi familia, poder controlar que me alimento bien, que soy como s- entender que todo lo que me hace bien, poder tenerlo en cuenta primero en mi agenda y después darle ese espacio a las cosas, a imprevistos, cosas que pasan, ¿no? Pero como que definir muy claramente los bloques que quiero tener un tiempo para pensar, para crear. Este podcast es parte de ese tiempo, de una parte más creativa.
después una parte más de ejecución, de trabajar en mis nuevos proyectos y poder diseñarlos, irlos puliendo, ajustando. Un bloque de familia, de amigos, de estar más presente. Y un bloque de pausas que también que antes no tenía, cómo las voy intercalando para refrescar, pausas activas, mover el cuerpo, reconectar, dar energía, dedicar tiempo a los bloques que me dan energía, ¿no? De la calidad del sueño, dormir bien y de estudiar y de entender cada vez más de eso. Y, y últimamente me pasaba es que me sentía súper ansioso porque, claro, estaba en este nuevo mundo soñado, pero desde el Ernesto viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que me levantaba y mi cuerpo estaba pidiendo las emociones viejas, que era, ¿dónde está el estrés? ¿Dónde está la adrenalina, el león que hay que matar hoy? Em, no, que tenés que hacer horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche, eh, que era lo que normalmente yo trabajaba antes, y, y capaz que ni siquiera almorzar y estar como muy enfocado en tareas, 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 ejecutar tareas. Y claro, ahora le estoy hablando desde otro lugar y el cuerpo como que se siente un poco perdido y lo fui entendiendo de esa forma, ¿no? Entre esa conexión cuerpo-mente, como el cuerpo tiene grabadas determinadas emociones y tiende a que las repitamos y nos las pide muchas veces. Nos volvemos adictos a un personaje que, que ya no nos representa, ¿no? Y cómo es importante ese cambio de diálogo interno, de mentalidad para traer otras emociones y cómo traducir esas emociones negativas en emociones positivas. ¿A qué voy con esto? A entender que la diferencia entre ansiedad y entusiasmo a veces es mínima, es un clic de desde dónde canalizar, hacia dónde, desde dónde me estoy hablando, desde el Ernesto que entraba al partido inseguro o desde el Ernesto seguro de que iba a jugar bien. Eh, ¿Cómo me planto ante este nuevo rol que estoy creando? ¿Cuánta confianza que tengo de que puedo agregar valor desde otros lugares? Y de verdad lo siento así, ¿no? Pero la importancia de conectarme con eso, de vivirlo, y cómo eso me hace la diferencia en mi vida, ¿no? Y, y bueno, hoy tengo mi agenda ideal y ahora el desafío en el que estoy trabajando es cómo lograr esa emocionalidad que tenga coherencia con esta nueva realidad que aún estoy construyendo, ¿no? Y cómo desapegarme de esa versión anterior y bueno, que la hago sentir un poco incómoda, descolocada, y es coherente esto que me está pasando. Entenderlo así, bueno, sí, es como, me acuerdo de Michael Jordan, que es un atleta que yo siempre admiré mucho, y que él en su mejor momento, cuando el padre se muere, que era muy fanático del béisbol, él se va a jugar béisbol un par de años, ¿no? Que es muy conocida esa historia. Y claro, a él le toca reaprender todo, su cuerpo estaba diseñado para jugar al básquetbol. Y él quiere ser muy buen jugador de béisbol y su cuerpo, la musculatura, todo estaba adaptada para otro deporte. Entonces le toca todo un proceso de adaptación y bueno, y se da cuenta de que no era tan fácil, de que tenía que hacer todo reaprender, bueno, cumple con honrar al padre desde su visión y luego regresa y tiene la historia increíble que tuvo. Pero a lo que voy es que siento que explica un poco eso que estoy sintiendo ahora, ¿no? De decir, la, la importancia
de aprender a caminar y a entrenar la musculatura necesaria para caminar ahora en este nuevo rol, y a subir el volumen de esa autenticidad que estaba apagada, y mirar hacia atrás y ver todo lo bueno que tengo para capitalizar de lo que aprendí para este nuevo momento, ¿no? Porque en este intento de reescribir el alto rendimiento del mundo corporativo, que es a lo que iba al inicio, ¿por qué digo que la autenticidad es el nuevo alto rendimiento? Porque las empresas están muy enfocadas en que la gente performe y llegue a metas cada vez más desafiantes, y el contexto cada vez se acelera más y exige más, pero se olvidan de un pequeño detalle fundamental, que es cómo hacemos para que los individuos que son responsables por generar ese resultado estén en su máximo, en su mejor versión, antes de lograr esos resultados. Porque eso viene primero. Si no, es como exprimir el jugo de una naranja seca. Eh, y me parece algo tan evidente que, que siento que la solución está en devolver esa conexión con lo auténtico de cada uno, con cómo cada uno logra esa mejor versión. Y si logramos eso, después lo colectivo, partiendo de esa mejor versión individual, es mucho más poderoso, exponencialmente más poderoso. Y siento que entender eso y haber transitado por lo que transité, hoy me hace ver el juego desde otro lugar. Y ahí me cuento la historia de forma diferente. Digo, bueno, ¿y qué tal si tuve que estar desde ese otro lado para entender lo que es sentirse con alienado, anestesiado, en piloto automático, muchas veces viendo eh, como que sintiendo que estaba conversando con gente, pero dentro mío no estaba conectado con esa conversación. Siento que podía dar mucho más de una reunión que, ca- que no llegaba ni cerca a lo que yo sentía que podía llegar. Y, y veía cuánta gente sentía lo mismo, ¿no? Y a partir de esa introspección y ese mundo interior mío, lograba ver en otros muy claramente el mundo interior de cada uno, y los veía desconectados, los veía como con, con una excesiva, gastando mucha energía en compensar esa falta, ese vacío, y no en ver el vacío como una brújula, como algo que te muestre dónde hay que trabajar, que te muestre el camino, que te incentive a esa curiosidad intelectual, a esa innovación, a esa capacidad de sugerir nuevos procesos, nuevas mejoras. Es como que cuando lograba como líder conectar la energía de ese lado, era impresionante. No había límite. El equipo era imbatible. Y lo logramos muchas veces, durante muchos años, lograr desafíos que parecían imposibles, múltiples certificaciones, ritmos de crecimiento que parecían impensados en un contexto tan complejo. Y al final siento que la respuesta estaba ahí, en cómo conectar con esa autenticidad, con esa voz de cada uno y ponerla al servicio de lo colectivo, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si todo esto que me pasó es para volver a conectarme con esa autenticidad, y a partir de lo que me pasa a mí y de cómo yo lo he vivido, lograr desarrollar un- una metodología, que es en la que estoy trabajando ahora, para poder ayudar a que esa brecha del mundo corporativo se cierre y a que esa gran incoherencia se resuelva,
a partir de intervenciones que permitan conectar lo individual, lo colectivo y llevarnos a una mejor versión. Imaginarme un mundo en donde la gente tenga vitalidad, que, que sea clave su contribución y que ellos se sientan vivos, sientan que están realmente dejando su huella digital y que están saliendo a jugar el partido desde su mejor versión. Entonces, bueno, es algo que me entusiasma mucho, y, pero que siento que hay un gran fondo de coherencia en todo esto y que espero que también los pueda ayudar a ustedes a conectar con ese camino y con prestar atención a cómo se hablan, a la narrativa que los domina y a animarse a escribir ese nuevo libreto más auténtico que los haga sentir más vivos y que todo esto que les digo, si les resonó, que pueda ser el inicio de ese camino largo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por un nuevo espacio, por su atención, algo tan difícil de conseguir hoy en día, y los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan este, este espacio con quien sientan que puede necesitarlo, y nos vemos en poquito tiempo con un nuevo episodio y también con un nuevo lado B.